Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos los que vais incorporando poco a poco a este webinar, primer webinar del Design Institute of Spain. Vamos a esperar unos minutitos para que se vaya incorporando toda nuestra audiencia y en breve empezamos, ¿de acuerdo? Buenos días, a los que nos conectáis desde América Latina. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? ¿Cómo va el confinamiento por España? ¿Cómo va el confinamiento por México, por Colombia, Argentina? ¿Qué tal estáis todos? Vamos a empezar en unos minutos. Habéis recibido un mensaje directo hace apenas unos minutos para acceder a esta plataforma y espero que este ratito que vamos a pasar juntos no solamente podáis compartir conocimiento, sino también podéis llevaros algunos tips sobre el carácter del diseño, nuestra cultura, nuestra industria, nuestras marcas. Muy bien, mientras tanto también que sepáis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Esta convocatoria la hemos realizado a través de nuestras plataformas online, Instagram, que tenéis la cuenta en @designinstitute_Spain y también en nuestro canal de nuestro portal corporativo en LinkedIn, Design Institute of Spain, también lo podéis encontrar. ¿Por qué no también estar al día de la actualidad del instituto y de todas las actividades que vamos desarrollando? Nuestro blog, que podéis acceder desde nuestra página web, designinstitute.es, y poder estar al día de las distintas noticias que vamos publicando de nuestros patrocinadores, de nuestras entidades asociativas que se están uniendo, de distintos sectores profesionales y actividades industriales que se están uniendo a nuestra plataforma. Y también pues a través de el link que podéis acceder en nuestra página web a Amigos del Diseño. Os invito a que forméis parte de los Amigos del Diseño, de toda aquel profesional, empresa o amante del diseño que quiera estar al día, puede inscribirse como amigo del diseño a través de nuestra plataforma en la web designinstitute.es. Apenas 3 minutos y vamos a empezar las presentaciones. Ya vamos viendo que se están incorporando mucha gente. Tenemos alrededor de unas 300 personas que van a estar con nosotros en este primer webinar. Como he dicho antes, doy la bienvenida a todos los que vais incorporándoos en España, las 12:07 hora española y las 7 de la mañana, creo que 6 de la mañana también en otros países de América Latina. Tenemos conexiones desde Argentina, desde Uruguay, desde Colombia, bienvenidos, desde México, Guatemala, Costa Rica. A todos muy bienvenidos, tanto seáis profesionales, entidades educativas, estudiantes, emprendedores, futuros profesionales del diseño. A todos os doy una gran bienvenida. Y apenas 2 minutos nos pondremos en marcha. Hay alguno que ha tenido algún problema, ¿verdad?, a la hora de conectar a través de la plataforma, pero encantados de teneros ya aquí, poco a poco. Me dicen que dé la bienvenida desde Barcelona, desde Madrid también. Bienvenidos a todos los madrileños, que no es una hora de madrugar, porque esta hora ya es una hora laboral normal aquí en España, las 12, apenas 2 horitas antes de la hora de la comida, del almuerzo. Pero bueno, estamos aquí para compartir entre todos cultura de diseño, que de eso se trata.
A aquellos que nos estáis escribiendo, podéis conectaros por YouTube. Habréis recibido, si no a los compañeros, algunos de vuestros compañeros que no hayan podido conectar todavía, habrán recibido todos los registrados un enlace hace apenas unos minutos al portal, a la plataforma de YouTube. Y también decir que esta sala de webinar, en esta sala vamos a dejar también grabado completo el webinar, o sea, toda la grabación que estábamos haciendo en streaming, que vamos a hacer en streaming, y quedará grabada en las próximas horas en cuanto nos dé YouTube acceso, para que aquellos que no hayan podido seguirnos, no nos hayan podido ver en directo, pues puedan tener la charla completa. Esta mesa redonda con estos compañeros, grandes profesionales, que voy pronto a pasar a presentar. Podréis tenerla para poderla ver cuando mejor os convenga, y sobre todo aquellos que desde América Latina no se han levantado temprano para estar aquí con nosotros, pues también lo puedan ver en las próximas horas. Apenas un minuto y empezamos. Bueno, no sé cómo está el clima en vuestros respectivos lugares de origen, pero aquí en Barcelona, donde yo estoy, donde yo resido, está muy nublado. Ayer pasó una tormenta grande, una lluvia tremenda, y estuve ya pensando que Noé nos iba a bajar el arca de un momento a otro, pero no, hoy ha descampado y tenemos un día nublado, pero bueno, no llueve. Supongo que en otras ciudades y en otros países tenéis un clima mucho mejor que el que estoy disfrutando aquí, pero no importa. El tiempo atmosférico lo llevamos dentro todos. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Bienvenidos de nuevo a este primer webinar del Design Institute of Spain, titulado El diseño como herramienta social y creador de futuros. Este webinar va a estar dividido en dos partes. Una primera parte de mesa redonda, donde vamos a entrar en un coloquio, en un debate sobre cómo el diseño activa la herramienta social, cómo activa todo ese engranaje que conocemos como sociedad, y cómo también se utiliza para generar y crear futuros. La primera parte va a ser un coloquio. La segunda parte vamos a dar la oportunidad a que todos los que estáis aquí con nosotros pues podáis lanzarnos preguntas sobre el debate que habremos establecido. Voy a ir presentando de uno en uno a mis compañeros, a los ponentes que van a estar hoy en el webinar, y a medida que los vaya presentando los vais a ir conociendo. Algunos seguro que ya les conocéis. Y voy a empezar por Antonio Fernández Olombrada. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola Juan, muchas gracias por la invitación, así que espero que podamos aportar y que todos aprendamos juntos hoy. Claro que sí. Antonio, mira, bueno, voy a presentaros porque hay gente que le conoce, hay gente que no. Antonio es un ingeniero en diseño industrial, es un diseñador estratégico en distintos ámbitos del diseño, el diseño de producto, la fabricación digital, el prototipado, también el marketing digital y técnicas de venta. Es un profesor y conferenciante en temas relacionados con el sketching y la generación de ideas, la fabricación también, sobre todo dirigido a los profesionales del diseño. Además, él es fundador del estudio Blast Design, un estudio que está afincado en Madrid, que desarrolla proyectos de diseño también para diseñadores, emprendedores y pymes. Y además, Blast Design es uno de nuestros patrocinadores en el Instituto del Diseño. Además, aparte de sponsor de Dios, él conmigo, con la presidencia, con el consejo, está trabajando en la coordinación de esta campaña de ayuda humanitaria que hemos puesto en marcha, que además podréis consultar también en nuestra web o a través del enlace que tenemos en Instagram,
esta campaña de ayuda para la facilitación y el abastecimiento de materiales sanitarios, poniendo en contacto tanto la gran demanda que existe no solamente en España, sino también en muchos otros países, lógicamente, de ayuda humanitaria. Por tanto, nosotros lo que hacemos es poner en contacto tanto los hospitales como todos los centros de salud geriátricos con todas aquellas industrias, todas aquellas empresas que fabrican o sirven este tipo de materiales. Esta campaña, además, estamos solicitando una ayuda, un apoyo económico, financiero, a través de una campaña de crowdfunding, que la podéis ver también en los enlaces que os he comentado antes, y que, bueno, Antonio en Madrid, con un equipo de trabajo que tenemos allí, pues está coordinando. Y además dormimos muy poco, ¿verdad, Antonio? Estamos casi a full tratando de poder hacer llegar todo ese equipamiento necesario para salvar vidas, tanto aquí en España como también en América Latina, donde además pues está empezando bastante fuerte ahora esta crisis sanitaria. Bien, vamos a presentar al siguiente ponente que nos va a acompañar, es Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No te oímos, creo que has dejado el micro cerrado. Me he portado bien y he dejado el micro cerrado. Bueno, buenos días a todos. Bien, bastante emocionado con este webinar. Muchas gracias también por la invitación y nada, con ganas de debatir y de exponer cositas. Muy bien, pues para todos los oyentes, Alberto Vera también es un ingeniero en diseño industrial, es un diseñador freelance que está especializado en el diseño de servicios y experiencia de usuarios. Es presidente de AIDI, que es la primera y única asociación de ingenieros de diseño industrial que hay en España, una asociación a la cual puede formar parte todos aquellos profesionales del mundo del diseño, tanto sean estudios como freelance, además también estudiantes, están reuniendo a muchísima gente, muchos profesionales en España. Además, Alberto coordina un máster muy interesante de User Experience en el Talent Garden de Madrid, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad?, que ha empezado ese máster, ¿no? Pues hemos hecho este año la primera edición y la verdad que muy contentos y muy bien. Tanto por lo que hemos estado trabajando, sino luego cuando han salido nuestros profesionales en la industria, pues nos han llegado muy buenas, muchas felicitaciones. Estupendo. Y además, para que lo sepáis, Alberto es un emprendedor, aparte de diseñador, ingeniero, como os he dicho antes, es un emprendedor porque está desarrollando una nueva marca de diseño para el mundo del hábitat. Yo, además, no sé, Alberto, si eso que tienes detrás, que estoy viendo, es una pieza de colección, pero no sé si la tienes ahí porque nos vas a hablar después aquello como un bonus extra, no lo sé, pero bueno. Para otro webinar, sí, efectivamente es un botellero del que de momento, pues después de esta cuarentena solo me queda el cava, así que espero poder celebrar algo dentro de poco. Muy bien, muy bien. Gracias, Alberto. Bien, y el tercer ponente de los cuatro que vamos a estar aquí es Rodrigo Martínez. Hola. Rodrigo, conectando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a los 120, 130 personas que estáis ya. Nada, buenos, casi soleados días desde Bilbao. Un placer participar y aportar. Muy bien, bueno, pues para los que no conocéis a Rodrigo es el director del máster universitario, el primer máster universitario de diseño estratégico de la Universidad de Deusto en Bilbao, que está cerrando su primera promoción justo este año 2019-2020, ¿no? Bueno, Rodrigo además es un investigador especializado en el análisis del uso de la identidad como estrategia en diseño, y tengo que decir aquí que tuve el honor de participar también en esa obra. Es autor de un libro que se llama Diseño Español más que palabras, de la editorial, editó la editorial Experimenta en el año 2016, y que podéis encontrar, los que queráis, lo podéis encontrar en Amazon o en la página de experimenta.es. Interesante libro donde recoge opinión, recoge conversaciones de nosotros que hemos estado muchos años, llevamos también promoviendo el diseño creado en España, y ese diseño que además lo consideramos ya internacional.
Bueno, bien, vamos a empezar porque han pasado ya estos 15 minutos de rigor con estas presentaciones. Esta primera parte, como he dicho antes, es una mesa redonda, es una mesa en la cual vamos a compartir entre nosotros el debate sobre el diseño como herramienta social y creador de futuros. Pasaremos después a las preguntas que nos vais a ir lanzando y os voy a leer de alguna manera unas premisas de partida que anotamos y que nosotros a la hora de convocar este webinar las hemos de alguna manera puesto en escena para concretar o poner en contexto, mejor dicho, el debate de hoy. Se trata de 4 premisas iniciales como que la crisis nos obliga a ser disruptivos, las empresas y profesionales, muchos de los que además nos estáis escuchando, deben ser proactivos o están siendo ya proactivos y preguntándose qué es lo que pueden hacer ahora, ¿no? O qué podemos hacer en una situación como la que se nos presenta a nivel social para mejorar precisamente eso, ¿no? La manera de vivir, las nuevas maneras, las nuevas formas quizá que van a llegar de vivir en sociedad, ¿no? Pero también hablar de la colaboración de la comunidad, ¿no? El éxito del diseño social, además, ahora hablaremos de ello, está asociado justamente a eso, a la comunicación y también a los líderes de opinión, todos esos que además les llamamos nosotros influencers, que colaboran realmente en esa transmisión del mensaje, de lo que significa diseño social o lo que significa la relación entre las personas, ¿no? Para todo ello necesitamos ideas, algunas las vamos a compartir hoy aquí con nuestros invitados. Por tanto, lo que hay que empezar es teniendo buenas ideas, teniendo la voluntad y la iniciativa de poder, en principio, activar nuestras mentes y pensar en que lo que se necesita es una transformación de la conciencia de todos, ¿no? En situaciones de crisis como esta, y no tenemos que estar hablando de diseño social solamente porque estemos en esta situación ahora de alerta sanitaria mundial. Y por último, la experiencia, o sea, poner en contexto la experiencia en diseño de las empresas. Cuando digo las empresas, todas aquellas empresas que, independientemente de su sector de actividad o de su actividad industrial, tiene el diseño como estrategia competitiva. Porque en sus modelos de negocio es desde donde deben influir de forma positiva en esta evolución social, en esta transformación social, realmente como ejemplos de cómo se hace diseño, cómo se activa el diseño, cómo se conecta, ese diseño con la sociedad. Y por tanto ya pasamos y entramos en materia porque a mí me gustaría ya haceros una primera pregunta a todos y a partir de aquí nuestros oyentes estarán encantados de poder escuchar vuestras opiniones. Mirad, hay una frase de la fundadora del primer máster de diseño para la innovación social que se hizo en este mundo, que fue Cheryl Heller de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Ella dijo que el diseño social tiene que ver con diseñar relaciones más que diseñar cosas. ¿Estáis de acuerdo en esta máxima? ¿Quién habla? Alberto. Pues totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta señora, pero quiero matizar que seguramente esta afirmación se va a enmarcar dentro de un contexto muy concreto. Es decir, el foco de la innovación ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, ahora estamos en un momento en el que sí que tenemos el foco puesto en que vamos a encontrar el valor de las ideas para conseguir innovar, no observando solo a los individuos, sino viendo cómo los individuos se relacionan entre ellos, ¿no? Por eso ahora todo el tema de la experiencia de usuario, la experiencia de clientes, tenemos que crear experiencias y alrededor de las experiencias, pues, construir esa experiencia con los productos, con servicios, pero el foco lo tenemos en prestar atención a la experiencia, ¿no? Por eso yo creo que sí que totalmente estoy de acuerdo con esta señora, pero también quiero matizar de que no creo que sea una verdad absoluta, sino que creo que está muy contextualizada en el momento que estamos viviendo ahora. Rodrigo, tú asientes con la cabeza, significa que estás de acuerdo. Estaba pensando
al hilo de lo que comenta Alberto, ¿no? Y yo también comparto esta afirmación por parte de Cheryl, bueno, que por fin parece que nos estamos dando cuenta que precisamente el valor está en el resultado, perdón, va más allá del resultado y reside en los procesos, ¿no? Y creo, al hilo de uno de los bloques que comentabas, ¿no? Que las empresas también lo están haciendo, es decir, las organizaciones también están siendo conscientes de ello, de que el valor está ya en el proceso y, por lo tanto, en los procesos que se abren de comprensión de sus mercados, sus usuarios, sus clientes. Y quería lanzar, ¿no? También un poco como añadiendo a esa afirmación el hecho de que después de mucho tiempo tratando de que el diseño tenga su hueco o su lugar en determinados escalafones de la empresa, la tendencia hoy en día es a que el diseño sea algo más transversal y si eso quiere decir algo es que precisamente son los procesos y son las habilidades de los diseñadores y diseñadoras los que empiezan a tener más sentido, no solo en el desarrollo de productos, sino en las relaciones internas de la empresa. Claro. Yo coincido contigo, sí, perdona Juan, coincido también contigo, Rodrigo, porque además, por ejemplo, en mi caso personal, que soy profesor de escuelas de diseño de productos, sobre todo, cada vez es más importante hacer hincapié en los alumnos, en cómo tienen que analizar todo el contexto, toda esa relación también, no solo del producto en sí, sino dónde se va a situar, quién va a ser su usuario. Y sobre todo, yo creo que hay una cosa muy importante aquí y es el hecho de poder, a través del diseño y de diferentes metodologías, detectar problemas y poder solucionarlos, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a un punto en el que, bueno, ya tenemos 10.000 metodologías que todas se basan en lo mismo, todos hemos oído hablar de Design Thinking, de Lean Startup, etcétera, y básicamente yo creo que todas las podemos resumir en hacer ese análisis a nivel social y a nivel sobre todo también de comunidad para conseguir detectar esos problemas que tenemos hoy en día y que a través del diseño se pueden solucionar, ¿no? Y como bien comentaba Juan, creo que también nuestra labor un poco, sobre todo nosotros 4 que estamos aquí, es poder también transmitir todo ese conocimiento, por ejemplo, en mi caso, a las futuras generaciones a través de la universidad o incluso a mis clientes a través de los proyectos que realizamos, ¿no? Entonces, yo sí que coincido con que cada vez vamos a ir más hacia ese crear relaciones y tener en cuenta todo el contexto, que no solo el fin en sí mismo. Yo también. Claro, sí, no, perdona, Alberto. No, decía que justamente lo que acabas de introducir ahora, Antonio, es ese rol, ese factor que tienen los centros educativos como de alguna manera un canal, ¿no? Un canal de comunicación, además, porque el diseño social, como he dicho antes, necesita de ese factor factorum tan importante y tan interesante como es la comunicación, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que el diseño el diseño va a tener cada vez más un componente justamente, ¿no? social, que no esa definición, ¿no? continua que escuchamos de que el diseño es emocional o funcional, o es funcional o tiene que ser funcional o tiene que ser emocional. Es decir, se introduce esta nueva máxima que acabo de decir antes, social precisamente para desvirtuar eso, para acompañar. Creo que Alberto ibas a introducir algo. Sí, pero lo voy a resumir ya prácticamente al hilo de esta nueva pregunta, ¿no? Al final, nosotros, más allá de diseñadores, pues somos personas, ¿no? Entonces, también cuando estamos diseñando, quizás deberíamos empezar a abandonar un poco más la posición profesional a la hora de afrontar los proyectos y empezar a meter muchísimo más el entender que somos personas y que las cosas que nos mueven pues muchas veces trascienden a lo que es puramente técnico sobre el producto que estamos trabajando o el objetivo de negocio, ¿no? Es muy importante incorporar a las personas dentro de los procesos y es algo que está cambiando ahora muchísimo las metodologías tradicionales en las que hemos afrontado el cómo resolver esos problemas, ¿no? El de repente entender que la innovación ya no está en segmentar un mercado y tampoco no está en crear objetos nuevos ante necesidades que no son estrictamente necesarias, nos estamos dando cuenta que la innovación ya no es algo individual. La innovación es algo que trata en lo colectivo, ¿no? ¿De qué me sirve a mí como individuo ser feliz si la gente que está a mi alrededor no es feliz? ¿O de qué me sirve a mí que no podamos alcanzar objetivos comunes si la gente que está a mi alrededor no los tiene, ¿no? Entonces, ya no está tanto en
cómo nosotros como negocio entregamos algo a un individuo, sino nosotros como negocio cómo entregamos algo a un colectivo. Y creo que esto es uno de los nuevos paradigmas que van a cambiar la forma de afrontar esa resolución de problemas, ¿no? No son problemas individuales, son problemas más colectivos. Yo, perdona, Juan, al hilo de a costa de lo funcional o a costa de lo emocional, ¿no? ¿Qué tenemos que prescindir o de qué tenemos que prescindir o cómo va a impactar, ¿no? si empezamos a acercarnos a un enfoque de diseño cada vez más social? Bueno, yo creo que no es una condición sine qua non el dejar algo de lado, ¿no? Es decir, en el momento en el que las herramientas, las técnicas, como decía antes Antonio, digamos, esa mochila, ¿no? de métodos que provienen de los procesos de diseño o de metodologías de diseño o otras metodologías cercanas a cómo resolvemos los profesionales del diseño los problemas, en el momento en el que eso se está democratizando y nos hemos abierto en canal y hemos mostrado cómo trabajamos y no hemos tenido ningún reparo en enseñar cómo son nuestros métodos y cómo funcionan, yo creo que eso va a mover hacia las organizaciones a tender a ser más sociales, sin tener que renunciar necesariamente a funcionalidad, porque obviamente, hablando de un sector productivo, pues es un factor bueno, pues primordial o esencial, ¿no? Y en otro tipo de sectores, quizás no tan volcados hacia la producción, lo emocional tampoco es algo de lo que podamos prescindir, ¿no? Entonces, para mí el éxito reside en que esas herramientas, esa mochila que comentaba antes Antonio, que se empieza a democratizar de forma horizontal en una organización. Sí, yo quería recalcar solamente una cosa, siguiendo el hilo de tanto de Alberto como de Rodrigo, y es que creo que ahora mismo, como bien decía Alberto, estamos en un momento donde incluso nosotros mismos en estas semanas estamos notando ese cambio, y esta mañana yo recibía una especie de guía con diferentes insights sobre el tema de la cuarentena, etcétera, y había un par de datos súper curiosos que me gustaría compartir, y es que, bueno, era un estudio que hicieron sobre todo a habitantes de Estados Unidos y de Reino Unido, y comentaba que el 40% de los encuestados estaba ahora mucho más pendiente de sus amigos y de sus compañeros y familiares y que habían conseguido retomar esa relación, ¿no? Como más social y más de preocuparse por el prójimo, ¿no? Al hilo también de lo que decía Alberto, de que aunque yo esté bien, si los de a mi alrededor no están bien, pues bueno, pues también tengo ese problema, ¿no? Y creo que todo esto también a nivel psicológico se puede relacionar mucho con lo que ya nos comentaba Maslow, con la pirámide de Maslow, porque realmente hemos llegado a un punto en el que casi todas las necesidades básicas las tenemos resueltas en gran parte de la población y queremos más, ¿no? Entonces, ya no nos vale simplemente con tener un objeto, un producto, incluso una casa más bonita o más tal, sino que estamos llegando a niveles donde ya buscamos esa autorrealización personal o ese crecimiento incluso espiritual, ¿no? De hecho, seguro que todos conocéis durante estas semanas un montón de gente que ha empezado a tener nuevos hábitos, desde hacer ejercicio en casa para sentirse mejor, o incluso hay gente que está haciendo introspección o iniciándose en meditación porque ahora tiene a lo mejor más tiempo para cuidarse también a sí mismo. Y creo que son un montón de insights que van a quedar también después de este periodo y que es interesante también compartir, porque por ahí se abren también nuevos focos a nivel de negocio que puede ser interesante para las empresas que nos escuchan, yo creo. Justamente, si me dejáis introducir aquí, porque, y esto lo puedo decir yo y quizá no lo puedo decir otro, el inicio del proyecto del Design Institute of Spain, una plataforma independiente con apoyo de algunas administraciones del Estado, pero también de muchas entidades asociativas que ya se han incorporado desde el principio y con el apoyo de muchos profesionales y muchos amantes del diseño también, ¿eh? Ya nace como una herramienta de diseño social, porque su actividad principal, su tronco, ¿no? Su columna precisamente es esa, ¿no? Justamente dedicarse a las relaciones entre las personas, ¿no? Desde el mundo del diseño, ¿no? El mundo del diseño tiene una voz, tiene voz propia, ha estado haciendo un trabajo durante muchos años que no vamos a entrar ahora, ya el pasado ya es prehistoria, voy a decirlo aquí, muy endogámico también, ha hecho un trabajo muy endogámico, diseñadores con diseñadores y diseñadores para diseñadores. Entonces, esas relaciones como se suele decir en español, ¿no? En casa del herrero la cuchara de palo, ¿no? Pues ha sido así. Los propios diseñadores no se han abierto más allá de sus fronteras o de sus límites
voy a decir, de ámbitos profesionales, ¿no? Ya sea la moda, ya sea el diseño gráfico, diseño de producto, diseño industrial, etcétera, 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 ¿no? Pero no ha habido ese salto hacia afuera, hacia explicar al prójimo, a los seres humanos, que al final formamos la sociedad, a explicarles realmente qué es, no solamente qué es el diseño, sino qué hace el diseño, ¿no? Me ha gustado mucho, Antonio, cuando has dicho lo de la parte espiritual, es verdad, estamos en un momento en el que si no nos dejan salir para afuera, ¿por qué no entramos para adentro, ¿no? Y esa máxima, esa frase la suelto aquí porque es muy, muy interesante, ¿no? Y con esto ligo y enlazo la siguiente pregunta que tengo preparadas para vosotros, porque teniendo en cuenta esa actitud, que vamos a decir nueva actitud, no porque sea nueva, ¿no? Porque no quiere decir que haya gente que esa actitud no la haya tenido, sino que ahora parece que como estamos cerrados en una caja, tenemos que hacer cosas y entre ellas está esa, ¿no? Mirarse en el espejo todo el día, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa actitud y esas orientaciones que yo le diría que son cada vez más empáticas con uno mismo y más empáticas con los demás, con los otros, sean, ya digo, sean personas profesionales o sean particulares. Esa empatía que existe social en la sociedad en su conjunto, también hacia las empresas, ¿de acuerdo? Las empresas son quizás las que después viene una consecuencia de toda esta situación, ¿no? Que van a sufrir los autónomos que llamamos en España, ¿no? Los freelance, ¿no? Pero también las organizaciones, las instituciones, ¿no? Toda esa empatía que parece empezando a mover de manera distinta o a generar o a ser visible más que otra cosa, no quiere decir que no lo hubiera. ¿De qué forma creéis que ahora, en esta nueva situación, en el momento que estamos, porque estamos a principios de abril y llevamos en España apenas 20 días de confinamiento, ¿cómo puede contribuir o cómo creéis que va a contribuir, y aquí vamos a hablar ya de crear futuros, cómo puede contribuir el diseño para que esas relaciones ocurran? Es decir, para que de alguna manera, vosotros como ingenieros, que sois también, ¿qué tipo de ingeniería habría que hacer? ¿De qué manera se podría el diseño innovar justamente para crear esos futuros beneficiosos para los seres humanos o, en definitiva, para la sociedad tan actual? También os pregunto en el mismo hilo, ¿desde qué ámbito, si pensáis que hay algún ámbito, alguna disciplina del diseño que tendría que ser más proactiva o que tendría que liderar, por decirlo de otra manera? Y también, si ya os estiro más el hilo, ¿cómo creéis que se debería hacer, ¿no? Y aquí tenemos pues, a profesionales, incluso a un director de un máster en una universidad de prestigio, como es la Universidad de Deusto, ¿no? ¿Qué nos podéis compartir o qué vosotros pensáis que se podría hacer? Es decir, la manera de contribuir del diseño a esta ingeniería social, desde qué ámbito, si es que tiene que haber un ámbito, y cómo creéis que se debería hacer. Pues mira, yo me quiero adelantar porque creo que sin darnos cuenta, yo creo que el mayor logro que vamos a conseguir los diseñadores ahora en este mismo momento es algo que no hemos conseguido por nosotros mismos. Y es que esta situación tan particular nos ha puesto a todos en un... Es decir, este virus no entiende de razas, no entiende de clases, no entiende de posiciones, no entiende absolutamente de profesiones y nos acaba de poner a todo el mundo en una tesitura de igualdad, ¿no? Por eso yo creo que esa tesitura de igualdad y donde ha nacido esa solidaridad espontánea a todos los niveles, que tiene que ver tanto al nivel profesional como a otros niveles, en el que cada uno mira a la otra persona con una mirada similar, es una gran victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde todo el mundo puede trabajar y ayudar desde la perspectiva o desde sus capacidades como mucho más directas. Al hilo de esto, para mí hay una cosa que es clave, y es que dicen que a partir de los 21 días se genera ya la rutina, entonces nosotros llevamos 20 días de confinamiento y lo más importante, aunque suene desgraciadamente ahora mismo no muy alentador, es una situación que va a tener una perdurabilidad, ¿no? Es decir, ya no es lo que nos ha sucedido ahora, sino cómo a partir de aquí vamos a empezar a salir y reconstruir todo lo que esto nos va a dejar a nivel social, a nivel económico, evidentemente ahora mismo a nivel sanitario, ¿no? Pero, bueno, allí es donde están ahora mismo las oportunidades, ¿no? Y el punto de partida creo que es muy bueno. Es muy bueno entendido como que
nos permite incorporar toda esta nueva parte empática entre personas que hemos aprendido, se queda con nosotros y nos permite que si queremos salir adelante, como tenemos que salir entre todos, lo tenemos que hacer de una forma mucho más colaborativa, ¿no? Y tiene que ser algo mucho más solidario, mucho más empático y, desde luego, buscando nuevos modelos para que este tipo de situaciones o bien no se repitan o, si se repiten, estemos preparados para contestarlas muchísimo mejor, ¿no? Para mí, lo que se abre es un tremendo campo de oportunidad en donde cualquier tipo de camino que vaya hacia cambiar los modelos existentes que hemos visto, que muchos de ellos ahora mismo no nos han funcionado, pues tenemos esos, ya te digo, no solo esos marcos de oportunidad, sino también ese contexto social que va a permitir que tengan una aceptación mucho más importante. Y por último, ya termino con esto, hay algo que todavía no se está poniendo encima de la mesa, pero está claro que la desincronización que está habiendo en el reparto en el que los países están sufriendo esa pandemia y, evidentemente, la vuelta a la normalidad va a suponer que todo lo local volverá a estar de moda, volverá a estar en auge. No vamos a empezar a viajar por el mundo como viajábamos antes y absolutamente todo lo local va a poder reactivarse de nuevo. Tenemos una gran oportunidad como país para reactivar industrias y para reactivar el consumo local y yo ahí es donde pondría quizás más el foco. ¿Estáis de acuerdo? Yo, si me permites, Antonio, venga. Nada, yo estoy de acuerdo. La pregunta que lanzas, Juan, es de difícil respuesta fácil. Es decir, es una respuesta que se puede articular con un sí o un no. Esta es la disciplina, ¿no? A mí, lo que me resuena en la cabeza es que cuando hablamos de empatía es porque hemos entendido, ¿no? Y nos han venido como un mantra, pues tratando de persuadir para que pongamos a la persona en el centro de nuestros procesos, entendamos que el diseño es una disciplina con un valor sociocultural y, por lo tanto, y no puedo estar más de acuerdo con esos planteamientos. Sin embargo, también hay como un abismo, ¿no? en pervertir de alguna forma todos esos conceptos de cómo empatizar y cómo acercarnos hacia las personas, hacia los seres humanos. Entonces, digamos, a mí sí que me gustaría poner de manifiesto, y yo utilizo muchas veces este ejemplo, que de la misma forma en la que parece que ha trascendido que no podemos ecodiseñar un proyecto o tratar de hacer un proyecto más accesible frente a otros en los que debamos prescindir de ese tipo de enfoques, es decir, se trata de un enfoque que debe ser ya general y que debemos aplicar en todos nuestros procesos, independientemente del tipo de proyecto que afrontemos. No podemos, o creo que no podemos, empezar a discernir entre un proyecto con una orientación social frente a uno que no lo es. O sea, acabaríamos en el mismo error, ¿no? Al que han llegado, digamos, determinados hashtags o determinados movimientos, ¿no? Y por otro lado, respondiéndote de una forma muy concreta y muy precisa, ¿no? Sobre desde qué disciplina. Aquí yo quiero ser muy tajante y muy amplio. Creo que desde todas. Voy a poner un ejemplo y no quiero tampoco, digamos, centrarlo todo en este ejemplo, ¿no? Pero en nuestra universidad tenemos un grado de Ingeniería en Diseño Industrial cuyo último curso laboratorio hablamos de Design Thinking e Innovación Social. Pensar en que en un grado de Ingeniería en Diseño Industrial se hable de innovación social, creo que hace 10 años, 15 años o 5 años incluso, sería una locura, ¿no? Y bueno, pues si desde la ingeniería lo hemos hecho, ¿no? En un grado como ese, estoy seguro de que se puede hacer desde cualquier otro ámbito. Industrial, gráfico, producto, servicio, experiencia. Es más, hay que hacerlo, ¿no? Hay que apostar por ello. Sí. Perdona, Juan. Sí, dime. No, decía, recapitulando también un poco lo que comentaban Alberto y Rodrigo, bueno, aquí tenemos un montón de temas de los que se pueden hablar, ¿no? Pero lo que está claro para todos es que nos enfrentamos a un momento de cambio ante el cual muchos están innovando, están pivotando y están saliendo de ello y otros muchos están entrando en pánico, ¿no? Entonces, también tenemos estas dos vías
que todos conocemos ambos casos, ¿no? Gente que se está moviendo muy bien y gente que está casi desesperada ya de qué va a pasar después de este periodo, ¿no? Entonces, yo considero a nivel también estratégico que es muy importante durante esta semana ser muy estratégico y muy analítico en el sentido de entender muy bien todo lo que está pasando, entender muy bien todos estos cambios que se están llevando a cabo para poder actuar. Es decir, no podemos actuar tampoco de forma descoordinada sin saber realmente lo que está pasando, ¿no? Creo que sí que es verdad que desde distintas disciplinas están apareciendo un montón de nichos de mercado. Sin ir más lejos, uno de los rincones dentro de la casa que más se está cotizando ahora mismo es tener un balcón en España, por ejemplo. De hecho, desde la arquitectura y desde el diseño de interiores, seguramente en el futuro todo lo que tenga que ver con compartir espacios, todo lo que tenga que ver con hacer espacios que sean más amenos o que incluyamos la parte de psicología con la parte de diseño de interiores, a la que hablabais también de esa multidisciplinaridad, es algo que ya se está usando, pero es algo que no era tan conocido, ¿no? Entonces, si a través del diseño de interiores y a través de la psicología podemos crear espacios que nos permitan un entorno donde convivir y donde compartir, creo que por ahí también pueden aparecer muchos proyectos, ¿no? Del mismo modo, eso también lo podemos extrapolar a todo lo que es diseño industrial y diseño de producto. Ya muchos conocéis lo que es el CMF Design, que básicamente son Colors, Materials and Finishing, y a través de los colores, los materiales y las texturas se pueden evocar sensaciones en el producto que al final nos crean esa también relación emocional de lo que habláis antes, ¿no? De función contra emoción, y que puede también ser un punto extra, porque se pueden crear productos que ya no son meros productos en el hecho de, hablando en consumismo puro y duro, sino que ya se puede crear esa relación y crear algo que realmente perdure en el tiempo y que la gente realmente aprecie, ¿no? Creo también lo que comentabais antes, a raíz de esta situación que estamos viviendo, hemos podido sacar también muchos puntos positivos. Como comentaba Juan al principio de la reunión, estamos colaborando de forma conjunta junto con una comunidad de más de 7.000 makers en toda España y América Latina para poder combatir de forma súper unida todo el virus. Creo que es un hecho inédito que tantos países del mundo se puedan unir bajo esta misma razón y de forma altruista. Y creo que eso también nos está enseñando muchísimo, ¿no? De hecho, los que somos diseñadores hay cosas que nos sorprenden, pero, por ejemplo, por poneros un ejemplo también concreto, ayer hablaba con dos ingenieros que estaban trabajando en la fabricación de nuevos respiradores y nos decían que era increíble porque habían podido meter a médicos en el desarrollo de esa tecnología y que los médicos le estaban dando feedback, ¿no? Para mí, como diseñador, es muy normal meter al usuario y es muy normal también trabajar de forma paralela a esos doctores que son los que luego van a usar el producto, ¿no? Pero a lo mejor en otros ámbitos o en algunos campos específicos, como era este caso de ingeniería electrónica, no es algo que esté tan extendido, ¿no? Entonces, creo que también todo lo que tiene que ver con multidisciplinaridad, pues también va a sufrir cambios a positivo. Bien, mirad una cosa, es interesante porque tengo dos preguntas para finalizar, para finalizar esta fase de coloquio, porque me gustaría dar paso a las preguntas de los que están con nosotros, de los oyentes. Pero habéis trabajado aquí dos cosas. Ha dicho Rodrigo que pues desde ningún ámbito en concreto y todos a una, ¿no? Y tú, Antonio, has sacado también esa parte de oportunidades, ¿no? que existen ahora, de nuevos nichos de mercado que se pueden abrir, que se pueden explotar. No quiere decir que a lo mejor no se hayan tocado, ¿no? Pero ¿creéis y consideráis que realmente, porque es algo que yo también lo vengo denotando con todos y tantos años de experiencia en consultoría con marcas del mundo del diseño, ¿no? No habéis echado en falta, y quizá luego ahora puede ser el momento de oportunidad, y si no ha sido antes es porque no tenía que ser antes y tiene que ser ahora. ¿No encontráis que las empresas, no voy a decir solamente las grandes empresas, que por supuesto lo tienen más fácil quizá también porque ellos tienen sus propios departamentos de responsabilidad social corporativa, fijaros qué nombre, ¿no? Que no lo estamos inventando, ¿no? Que es ya casi que me suena antiguo, responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿No pensáis que no solamente las grandes empresas, sino también aquellas pymes, aquellas pequeñas y medianas, que aún no teniendo ese departamento o no teniendo un área concreta, deberían de impulsar proyectos de diseño social junto con emprendedores, con diseñadores, con estudios de diseño, que sois vosotros, que son muchos además los que hoy están aquí y nos están escuchando, y que hasta ahora no ha habido, porque incluso hasta las universidades, y esto quizá Rodrigo esté de acuerdo conmigo, también encuentra faltar y les cuesta mucho, ¿no? Conectar con el tejido empresarial, con la pyme, con la pequeña y mediana empresa, que es el 90%
de la economía de los países occidentales, ¿no? ¿Creéis que debería de incentivarse eso? Es decir, haber una voluntad, y no solamente una voluntad, sino una motivación y una iniciativa por parte de cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, para que realmente se impulsen proyectos de diseño social? Para mí aquí hay varios ejes fundamentales, ¿no? En primer lugar, también es qué es innovación social y qué no es innovación social, ¿no? Para mí, una actividad de RSC en el que una empresa destina una cierta partida de sus beneficios a una causa concreta, para mí eso no es innovación social, eso es o sería entender una innovación social desde un punto de vista muy caritativo, ¿no? Y yo creo que eso no ha aportado valor real a la sociedad. Es decir, yo creo que forma parte de una generación de consumo anterior a la nuestra, la de nuestros padres, que eso era como una forma de autocomplacencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo creo que la innovación social es la que tiene la motivación en el eje, es decir, la motivación del proyecto, del producto, del servicio, de lo que estás generando, es precisamente cómo cambia lo que tú estás haciendo, cómo pretende cambiarla. Quiero decir, no es como un apartado donde yo destino caritativamente parte de mis beneficios porque creo en esa causa, sino es convierto la causa en el centro de mi negocio. Y a partir de allí articulo automáticamente un nuevo modelo de negocio o lanzo algún tipo de producto que me permite cambiar ese modelo, esas relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, de hecho, por ejemplo, lo estamos viendo muchísimo en startups de producto, ¿no? Startups de producto ahora en el que el planeta está en alerta y muchísimas startups de productos que hay ahora trabajan a partir de materiales reciclados, actividades de recolección de plástico en mares. Bueno, hay un montón de iniciativas cuyos productos nacen con esa causa como eje central y no como una actividad paralela a la actividad de la empresa, ¿no? Eso para mí es muy clave. Y la última parte que dices, evidentemente, es importantísimo generar esos espacios de encuentros. Antonio y yo lo hemos hablado muchísimas veces, nos encontramos hay muchísima gente que quiere emprender y que tiene ideas para emprender y no están teniendo el diseño como algo en cuenta. Y nos parece como muy sorprendente y realmente lo que nos está poniendo es un espejo delante de la cara, no sabemos comunicar o llegar a ellos, ¿no? O a lo mejor también no tenemos quizás como sociedad, a nivel de madurez social y estructural, unos puntos reales de oportunidad real. Y no estoy hablando de hacer un networking y 4 cañas de after work, sino estoy hablando de puntos donde estén absolutamente todos los actores necesarios para activar los proyectos. Necesitas las personas que tienen las ganas, muy importantes, sobre todo las ganas de hacerlo, la infraestructura para hacerlo. Tienes que tener a los profesionales que sabes que pueden aportarte ese valor y ayudarte a llevar esa idea a cabo. Y, por supuesto, tienes que tener algún tipo de fondo o de recursos donde poder acceder a impulsar esas ideas, ¿no? Las ideas por sí mismas no tienen valor. Tiene valor es llevarlas a cabo, ejecutarlas y mover económica y socialmente tu contexto con esa idea. Entonces, los recursos son muy importantes y acceder a ellos es muy importante. Sí, bueno, si hablas de recursos financieros, es verdad, la emprendeduría y más ahora en una situación como esta. Nosotros, dicho al hilo de esto, pues os podemos presentar desde el Design Institute a muchos de los emprendedores que estáis aquí, futuros profesionales o profesionales ya en activo, incluso empresas. La plataforma StopCrowd, es un patrocinador de nuestro instituto que además es una línea de financiación alternativa, un circuito alternativo para financiar proyectos que además es el germen del diseño social, justamente, porque es un modelo de diseño social, es el crowdfunding, es decir, la financiación colectiva, la financiación de la sociedad para la sociedad, ¿no? Interesante esto, si tenéis alguien que nos esté escuchando, alguna duda sobre esto o nos quiere consultar, pues tenéis la web ahí ahora sobre impresión, pero también nos puede consultar y os podemos presentar. Y antes de pasar a las preguntas, yo le quería... Bueno, aquí todos los 4 que estamos aquí somos docentes, o sea, damos clases, hacemos formación y casi que la extiendo a todos, pero en cuanto a la formación, en cuanto a muchos estudiantes que nos están escuchando, ¿no? Existen
lugares donde estudiar o orientados a los estudios del diseño en beneficio de la sociedad, o mejor dicho, para la sociedad. Antes he citado el primer máster de Social Innovation que fue en Estados Unidos, pero ¿hay algún lugar hoy donde realmente haya futuros profesionales que se estén formando en diseño social? ¿Quién me responde? Pues yo, si queréis, me animo a hacer una introducción, ¿no? Y además creo que puedo incluso vincularlo un poquito con la respuesta anterior de Alberto. Hay programas y hay circuitos, ¿no?, en los que se está trabajando precisamente en el desarrollo de acciones formativas, si hablamos de centros formativos, como sean universidades o escuelas, ¿no? Pero sobre todo me parece muy interesante que se trata de iniciativas, ¿no?, que están de alguna forma potenciadas, por ejemplo, con financiación europea o con bolsas de proyectos de investigación. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? A que antes Alberto hablaba del concepto de conexiones, ¿no? Y yo ahora, antes de hablar de programas más específicos o de acciones más específicas, sí me gustaría pues lanzar la idea de que para llegar a este enfoque de acercamiento hacia proponer un diseño social, ¿no?, un diseño para la innovación social, tienen que darse una serie de detonantes. Por una parte, obviamente el interés en la sociedad existe, ¿no? Creo que todo ser humano pues tiene una serie de necesidades, y que haya colectivos que responden a esas necesidades, por ejemplo, en épocas como la que estamos viviendo ahora, pues es todo un éxito ya en sí mismo, ¿no? Por otro lado, tiene que haber también pues otros colectivos que van más allá de la sociedad, como pueden ser, pues en este caso hablamos de escuelas o hablamos de entidades formativas, que tengan también interés en trabajar y desarrollar esos temas. A nivel de regiones también es importante que las políticas que se articulan estén orientadas precisamente hacia que se promulgue ese tipo de formaciones y ese tipo de approaches, ¿no?, a la hora de afrontar proyectos. Y también desde un punto de vista, que he mencionado antes, es un círculo de financiación, ¿no?, para que todo esto pueda ser real. El colectivo Maker, que habéis comentado en intervenciones anteriores, es un ejemplo magnífico de cómo funciona el diseño social, ¿no?, o el diseño para la innovación social. Y no me gustaría que nos quedásemos en este webinar sin introducir la idea de que lo que hace ese colectivo, diría un 99% de los casos, es introducir el paradigma de diseño y manufactura abierto. Y cuando esa apertura y ese paradigma de apertura se vincula con lo social, digamos que hay un win-win, ¿no?, hay un match que todo el mundo comprende. Quizás el reto está en que en sectores productivos, industriales, empresas, ¿no?, en la actividad, digamos, privada, puedan ver ese beneficio en la apertura de sus procesos de fabricación, de sus procesos de diseño y, por ende, en sus procesos de acercamiento hacia conceptos como diseño social, y entender también que eso puede ser beneficioso en el medio o largo plazo, ¿no? Ejemplos. Os decía antes que en alguna institución a nivel europeo se están llevando acciones. Nosotros hemos participado en un proyecto europeo recientemente finalizado que se llama Open Design and Manufacturing, en el que precisamente desde 4 universidades, Polonia, Reino Unido, Italia y desde España nosotros en Deusto, universidades además con mucha potencia, como puedan ser University of Arts London, también la Universidad de Florencia, estuvimos testeando, pilotando formaciones específicas sobre cómo acercar ese paradigma de diseño y manufactura abierto. Y una cosa muy curiosa que ocurría es que desde las 4 universidades el reto que planteábamos eran retos relacionados con lo social, ¿no?, y con el bienestar y con el desarrollo social de nuestras regiones. Por lo tanto, simplemente aportar, ¿no?, una primera línea y dejar ahora a mis compañeros de seminario, decir que sí, que hay espacios en los que se está trabajando, hay financiación y hay convocatorias europeas en las que precisamente se está animando a las universidades
pero también a otros centros formativos, a señores, empecemos por favor a proponer este tipo de formación. Estupendo, eso suena muy bien, porque realmente sí que es una de las preguntas reiteradas en estos días, ¿no? Realmente no es dónde se puede aprender, sino dónde puedes recoger mayor conocimiento, voy a decir una mayor o mejor estructura de trabajo, de base para poder desarrollar ese tipo de innovación social o ese tipo de herramienta del diseño para la sociedad. Creo que, Antonio, ¿vas a decir algo antes de pasar a preguntas? Sí, un par de comentarios con respecto a lo que nos decía Rodrigo. Efectivamente, todo el movimiento de open source, de código abierto a nivel makers y de toda esa colaboración está siendo increíble. Y me gustaría también recalcar, ahora que estamos hablando de temas educativos, que yo también he tenido la suerte de ser docente, pues que hay muchas veces que los propios alumnos se ponen trabas a sí mismos y hasta que no lanzamos un máster oficial o hasta que no lanzamos ese máster oficial de innovación, no hacemos nada, ¿no? Entonces, recapitulando con lo que decía Alberto, creo que lo más importante, más que tener ese grado en una universidad X, es tener las ganas. Hoy en día tenemos muchísimos recursos en Internet, lo hemos estado viendo todos estos días, hemos visto desde plataformas de cursos online que nos han dejado acceso gratuito hasta un montón de webinars que se hacen todas las semanas y hay muchísimo contenido ahí fuera que hay que consumir, ¿no? Entonces, creo que el problema no es tanto la falta de un espacio oficial, sino como la falta de ganas y de ponerse realmente a hacer. Al final hay otra cosa que era muy importante que ha comentado Alberto antes y recalco sobre todo porque yo trabajo principalmente con startups y con emprendedores en el estudio y es el valor de las ideas, ¿no? Por mucho que tengamos una idea o por mucho que queramos ser expertos en diseño social, el problema que tenemos es que no nos ponemos manos a la obra, ¿no? Entonces, lo complicado realmente no es tanto tener esas ganas, sino hacer la ejecución de forma correcta. De hecho, si nos vamos a datos, por ejemplo, de Silicon Valley, que es uno de los centros de emprendimiento más famosos del mundo, Juan, sí, vale. Si nos vamos a Silicon Valley, que es uno de los centros de emprendimiento más famosos del mundo, el principal problema de fracaso de las startups no es la idea de la startup en sí, sino el equipo, ¿no? Al final hacen falta todos esos componentes que hablábamos y bueno, tenemos aquí otro problema que también ha comentado Rodrigo y es que a nivel institucional o incluso a nivel gobierno los trámites son bastante más lentos que el ritmo que lleva la sociedad, por lo tanto tampoco podemos esperar a que eso suceda sin nosotros actuar, ¿no? Yo al final hay una frase que le digo mucho a mis alumnos y es que tenemos que ser conscientes muy bien de qué es lo que está en nuestra mano y hacer todo lo posible porque esas variables funcionen como queremos, pero no nos podemos preocupar más de la cuenta con las cosas que no están a nuestro alcance, ¿no? Es decir, yo no puedo esperar que una organización X o un gobierno X o una financiación de la universidad X o de la Unión Europea apoye un máster o apoye un programa, porque mientras tanto no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que jugar un poco con las variables que tengo, que en ese caso todo lo que hablamos del código abierto yo creo que es súper fundamental y lo ha comentado también Rodrigo. Entonces, ya no es tanto simplemente el tener ese máster, ese título, esa universidad que está impartiendo, sino tener las ganas de salir fuera e ir a por ese conocimiento. Y luego ya para terminar, hay otro problema también bastante interesante que creo que ahora después de estas semanas va a cambiar y es el tener esa aceptación por parte también de las instituciones y las empresas de aceptar a esos profesionales y aceptar ese cambio y aceptar esa innovación dentro de la empresa, ¿no? Lo que comentaba también Juan, creo que hay muchas empresas que se van a tener que transformar hoy en día, desde los servicios que ofrecen hasta el modelo de negocio que tengan a nivel interno. Y bueno, hago referencia, por ejemplo, al famoso libro de la estrategia del océano azul, que quien no se lo haya leído se lo recomiendo mucho. Y hoy en día hay un montón de océanos rojos, pero aparecen muchos océanos azules, que es donde se debe innovar y donde esos profesionales del diseño social deberán entrar en un futuro, ¿no? Yo, por último, me gustaría también rescatar algo muy importante que acaba de lanzar ahora Antonio y que enlaza también con lo que decía Rodrigo anteriormente, y es también cómo las empresas, ¿no?, pueden ejercer esa apertura de conocimiento y que le retrae, ¿no? Y nosotros en consultoría se está promoviendo muchísimo y se habla de innovación abierta, ¿no? Y hablas de innovación abierta significa que las empresas tienen que encontrar o tienen que crear sus propios espacios para la transferencia de conocimiento y para crear espacios para la transferencia de su conocimiento, pero que ese conocimiento genere alrededor otro movimiento, es decir, que atraiga a profesionales de otras industrias, a profesionales de otras empresas, en las que poder debatir,
y trabajar sobre los procesos que tú abres al mundo y los expones, ¿no? Eso te va a dar una fuente de información muy clave, pero es que lo más importante es que también te va a ayudar a atraer talento a tu empresa y eso es clave, es dedicar esa apertura de tu metodología, de tus procesos, de las cosas que tú observas en tu sector y convertirte también en un líder sectorial en la hora de trabajar y generar conocimiento alrededor de tu sector. Y eso es algo tremendamente clave. Y también ahora se me acaba de disparar una cosa que hace muchísimo tiempo que llevo reflexionando, nunca lo había reflexionado como lo había dicho Rodrigo, pero entendiendo hacia nuevos cambios de modelo que tenemos que empezar a pensar que los diseñadores sin industria debemos reformular la forma que tenemos de hacer industria, ¿no? Y si he visto antes un comentario que hablaba del tema de los Fab Labs, etcétera, y a mí, sinceramente, debo reconocer que los Fab Labs pues tienen un sentido en un lugar pues muy acotado, muy académico, son espacios que vienen subvencionados en la mayoría de partes por Europa, muchísimas ocasiones deficitarios, pero las personas profesionales no tenemos acceso a utilizar ese tipo de maquinaria que hay en Fab Labs en muchísimas ocasiones para desarrollar negocios particulares. Y eso es un modelo que tiene que ponerse encima de la mesa, el cómo particulares que no tienen una industria detrás tradicional pueden acceder a la maquinaria industrial que necesitan abiertamente y deslocalizada, es decir, conectar esa industria para generar esos nuevos modelos y esos nuevos negocios. Y yo eso lo lanzo ahí como una de las cosas que creo que es como uno de los retos que tenemos que empezar a replantearnos a nivel industrial. Bueno, fijaros que, bueno, antes de nada, llevamos justo una horita ahora, un poquito menos, hemos empezado 10-15 minutos tarde y el tiempo es suficiente para dejar muchas cosas en el tintero y además el momento para decir que, por favor, todos los que nos estáis escuchando, que nos queréis lanzar una pregunta, adelante, abrimos este momento, esta fase, este periodo del webinar para que nos podáis preparar preguntas. Pero mientras tanto, bueno, os habéis metido en muchos terrenos ahora, en una pregunta que venía por el tema del enfoque en cuanto a la formación y bien, pero es muy interesante porque fijemos cómo lo social es un ecosistema muy amplio, ¿no? Antonio, has entrado a hablar de lo privado y lo público, incluso hablando de realmente las debilidades que tienen los sistemas públicos, no solamente de la administración, sino también de otros que puedan incluso ser no solamente públicos, sino también semipúblicos, las dificultades y Alberto incluso pues ya se ha metido en la parte de la reindustrialización, ¿no? Que más que yo creo que si no te he entendido mal o lo que Industria conectada. Bien, no, pero es súper interesante porque realmente ese modelo de industrialización pertenece al siglo XX, no al siglo en el que estamos, que es el siglo XXI y que solamente llevamos 20 añitos, que somos unos babies todavía. Pero, claro, ese modelo ya es una nueva era, es una nueva era de la conceptualización. Y es muy interesante lo que tú acabas de dejar aquí encima de la mesa. Yo lo he lanzado, ¿alguien lo quiere recoger? Pero esa parte es muy interesante porque creo que además en este ratito nos estamos dejando aquí tantas cosas que os adelanto ya a todos los que nos estáis escuchando que vamos a organizar un webinar, el diseño como herramienta social y creador de futuro, segunda parte, que será la semana que viene. Además lo haremos en un horario de tarde para todos los que estáis viéndonos, nuestros hermanos de América Latina. Pero esa parte que acabas de sacar tan potente, tan interesante, de diseño social, el diseño social en la profesión, en la industria, ¿no? Es decir, es una nueva era en la que estamos, la nueva era de la conceptualización. Por tanto, tú te sacas aquí y pones en la mesa la pregunta de cómo conceptualizamos, es decir, qué nuevos puntos de encuentro tienen que haber o cuáles tenemos que diseñar, qué nuevos puntos de encuentro, qué nuevas fórmulas, qué nuevas herramientas, qué nuevos formatos van a tener que haber para practicar el diseño social, que es justamente eso, ¿no? Hacer relaciones personales y profesionales. Los individuos, el individuo es un ser social, que decíamos, ¿no? Pero para hacer los negocios, Juan, lo más importante no es hacer relaciones, son relaciones de confianza, porque son las que permiten activar proyectos. ¿Comprendes? Absolutamente. Es decir, ahí está el factor empático que yo he sacado en la segunda pregunta. Por eso decía que vamos a tener, yo creo que muchas
muchos temas a tratar en los próximos días. Insisto en lo que acabo de proponer, de hacer una segunda parte. Estáis, por supuesto, que invitados. Es posible que invitemos a algún otro ponente más, quién sabe. De aquí unos días os lo diremos a través de las redes y os lo compartiremos. Vamos a ver, porque creo que nos están lanzando preguntas. Sí, a ver, adelante. Nos lanzáis la primera pregunta y así enseguida empezamos a poder contestar y entrar en debate y conversación con todos los que nos estáis siguiendo. Gorka Aguirre nos dice: está totalmente de acuerdo con la necesidad de la mirada social desde el diseño en las empresas. Aquí somos diseñadores hablando de diseño. ¿Cómo trasladar este pensamiento hacia afuera, al mercado? Muy bien, es lo que hablábamos antes, la endogamia. Esto lo había sacado yo de la endogamia. Es decir, todo lo hacemos los diseñadores para diseñadores. Y eso que yo no soy diseñador, cuidado, yo soy diseñador social. Pero teníamos que romper eso, justamente, ¿no? Y también te digo una cosa, Gorka, que nos estás viendo. Te diría que el 30% de lo que nos estáis viendo no sois diseñadores. Os doy ese dato. ¿Quién quiere responder a Gorka? Antonio, adelante. Sí. Hola, Gorka, ¿qué tal? Gracias por la pregunta, lo primero. Bueno, quería responderte yo también porque yo precisamente en mi estudio de diseño soy también un poco el que se tiene que encargar de hacer esa comunicación con los clientes y de conseguir transmitir todos estos valores que estamos hablando al cliente, ¿no? Entonces, sí te puedo adelantar que pueden ser muchos caminos los que se pueden tomar para realizarlo, pero uno de los principales, y es uno de los problemas que detecto en muchos diseñadores, es que no comunicamos bien, ¿vale? Comunicamos de diseñador a diseñador. Entonces, tenemos que cambiar bastante nuestro speech de venta, sobre todo, y lo hablo también desde la venta porque creo que es un punto importante que en muchos estudios de diseño y en muchos estudios del ámbito creativo falta o no es tan potente como pueden ser otros ámbitos. Y es que realmente tenemos que enfocarnos en hablar sobre todo de problemas, ¿no? Al final las empresas van a pagar porque les solucionemos problemas y por ahorrarles tiempo. Entonces, muchas veces el problema que tenemos es que lanzamos, por ejemplo, un producto o un servicio al mercado que puede ser la solución de muchos problemas, pero en el speech de venta, en vez de hablar del problema que estamos resolviendo y de vender el problema y que tú tienes la solución, vendemos primero el producto o el servicio, por lo tanto no podemos conectar tanto con el cliente, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. Otro punto también que creo que te puede ayudar mucho es, bueno, ahora mismo existen un montón de canales de venta nuevos, como estábamos comentando, y ahora mismo existen un montón de industrias que están empezando a utilizar también el diseño como herramienta de cambio. Entonces, creo que se está abriendo mucho el mercado y, por ejemplo, el otro día comentándolo también con unos compañeros me decían que les parecía increíble que en España se pudiese desarrollar I+D en ventiladores y respiradores para hospitales, ¿no? Pensaban que todo eso se tenía que realizar fuera y que en España no había industria. Entonces, realmente existe ese desconocimiento y esa desconexión de lo que hablaba Alberto y hoy en día creo que sí que se está conectando bastante más y la gente se está empezando a dar cuenta, como bien comentaba antes Alberto, de la potencia que tiene todo lo local, ¿no? Entonces, otro problema que también he detectado yo, que por ejemplo estoy de mentor en aceleradoras con emprendedores, es que cuando intentamos buscar clientes o vender a empresas, nos enfocamos mucho en hacer mucho ruido, pero nos olvidamos de los contactos que ya tenemos, incluso de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que mirar más allá, sino que simplemente a lo mejor con las empresas de otros sectores con las que trabajamos en el mismo espacio físico o incluso con compañeros o familiares se pueden realizar cosas. Hoy en día creo que lo más importante es poder realizar estas conexiones también multidisciplinares y que a través de ellas se pueden abrir muchos nuevos mercados también, si hablamos sobre todo de la parte más de venta y de cómo transmitirlo a empresas. Yo me gustaría puntualizar algo. Juan, no te escuchamos. Juan, el micro. Juan, no te escuchamos. Ahora, perdón, sí, lo había dejado desconectado para no crear interferencias. Estaba leyendo una pregunta que había salido subtitulada. Sigo viendo la de Gorka. Aquí está. Sí, Erwin, perdona. Disculpa. Antes hablaba de diseño ergonómico hasta que se integró en el diseño y dejó de denominarse como tal. Ahora pasa lo mismo con el diseño ecológico, el ecodiseño. ¿Qué creéis que será lo siguiente? Una cosa quizá no quita la otra, pero bueno, sí, ha levantado la mano Rodrigo, ¿verdad? Venga, adelante. Justo, Erwin, gracias por la pregunta. Es una de las reflexiones que lanzaba antes, ¿no?
no tiene sentido desarrollar un proyecto de ecodiseño o desarrollar un proyecto de Design for All y otro no desarrollarlo bajo esas premisas o bajo esa mirada. Entonces, ¿cuál será lo siguiente o qué será lo siguiente que aparezca como fad, ¿no? Como un término, digamos, que dura una temporada y acaba por desaparecer o acaba siendo un término muy manido, muy incluso mal usado muchas veces? Yo deseo que no sea el término diseño social, ¿no? Es un poco la alerta que quiero lanzar. Tenemos que tomárnoslo en serio para que si desaparece, si llegamos al estado en el que efectivamente desde empresas, diseñadores, agencias, organizaciones, no hablo solo de empresas, no hablo solo de un fin productivo, entienden ese enfoque social que debe tener el diseño, será un éxito. Si dejamos hablar de diseño social, incorporamos a la palabra diseño en general ese enfoque, será un éxito. Entonces, yo te voy a responder con un deseo y es, ojalá que eso que hemos estado comentando hoy, diseño social, no acabe siendo un término que emerge, que tiene un pico y que, bueno, a modo de crisis, ¿no?, que estamos viviendo ahora, ojalá desaparezca, pero en este caso no, en este caso que perdure. Y al hilo de lo que comentaba antes Antonio, y siendo muy breve, creo que está ocurriendo una cosa interesante a la hora de poner en valor ese enfoque social, ¿no?, y ese enfoque hacia las personas que se está desarrollando desde el diseño, y es el valor que cada vez más tiene el entregable de agencias, de estudios, el entregable de consultoras y la información, ¿no? Es decir, la información que son capaces de desarrollar o somos capaces de desarrollar y extraer desde el diseño. Creo que por fortuna se está trabajando muy bien en muchos estudios antes de producto y que se han derivado hacia, por ejemplo, lo estratégico. Y realmente creo que, bueno, pues que sus clientes entienden que el valor está precisamente en esas fases intermedias en las que se prototipa con posibles consumidores, se hacen paneles de usuario y se extraen una serie de conclusiones que se pueden después aplicar en los procesos de desarrollo o implementación de producto o servicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás, respondiendo a la pregunta anterior, quizás seguir enfatizando que el valor es esa información y la comunicación de esa información. Yo quiero decir dos cosas que enlazan perfectamente con la pregunta que nos dice Erwin. ¿Por qué siempre tenemos como la obsesión de pensar que vamos cambiando como los paradigmas del diseño y ahora es una cosa, hay dos formas de enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, vamos a encontrar los diseñadores que parece que vayan a ir como persiguiendo la tendencia, cuando lo que realmente lo que nos está demostrando esa terminología que de repente sectorialmente se pone de manifiesto es dónde está el foco en ese momento de la innovación. Cuando se hablaba de diseño ergonómico, el foco estaba en prestarle atención a cuáles eran las formas que permitían una mejor usabilidad o permitían una accesibilidad de las personas a ese objeto. Cuando hablamos de ecodiseño, lo que nos está diciendo es que el foco en donde podemos encontrar soluciones interesantes e innovadoras está en cómo replanteamos el ciclo de vida del producto, etcétera, ¿no? Entonces, no lo tenemos que ver como un juego de lenguaje que nos despista, sino tenemos que entenderlo como que eso es un foco de innovación en ese momento y es donde está el interés. Y allí es realmente donde tienes que poner todo tu esfuerzo en entender por qué ese término está en uso en ese momento y cómo puedes aprovechar ese foco para sacarle tu rédito, ¿no? Y no como perderte en el juego de las terminologías. Y una cosa muy interesante que estaba hablando también Rodrigo y tiene que ver con cómo ha cambiado también el proceso de diseño a raíz de este nuevo avance disciplinario, ¿no? Y es que encontramos que la investigación es la clave, ¿no? Antes perdíamos muchísimo tiempo en dibujar, esbozar, maquetar y ahora donde tenemos que dedicar la mayor parte del grueso es en la investigación. La investigación, y aquí también quiero lanzar un poco una campana al vuelo, que cuando hablamos de investigación no solo tiene que ver con preguntar a las personas y que nos respondan, ¿no? Es algo muchísimo más complejo, tienen unas capas de análisis
comportamental mucho más detalladas, no es solo hacer unas encuestas, unas entrevistas como si hiciéramos un estudio de mercado, tienes cosas mucho más complejas, pero es en la investigación en donde está la clave. En qué información consigo encontrar que sea lo suficientemente relevante y me permita activar un motor de cambio respecto de lo que estoy observando en una problemática, ¿no? Y eso lo quiero poner como muy resaltado, que va a ser el nuevo foco donde las empresas tienen que poner la mirada, que es invertir en investigación, y a raíz de allí van a encontrar muchísima más innovación que solo en procesos. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta que nos hace, Amor Jiménez. ¿Crees que el diseño social toca todas las escalas sociales, desde lo más elitista a lo más humilde, o sigue siendo más colectivo / caritativo? Interesante pregunta. No voy a decir que es un error, pero es lo lógico, asociar diseño social con la caridad, o hasta diría hasta con el low cost. No, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿quién quiere responderle? Yo sí que quiero hacer un comentario. No sé si es la respuesta adecuada. Yo, sinceramente, tengo que decir que no sucede. Es decir, esto no está sucediendo. Nosotros, cuando trabajamos tanto en las escuelas, con proyectos, con clientes, al final, cuando estableces los arquetipos de personas sobre las cuales vas a hacer la aplicación de tu solución, pues siempre van a acabar siendo blancos, occidentales, heteronormativos, con un posicionamiento social medio, ¿no? Y al final siempre estamos acabando diseñando para el mismo tipo de gente, ¿no? Las iniciativas quizás que tocan unas escalas más, o mejor dicho, unos grupos sociales menos atendidos, nacen desde las organizaciones y nacen desde las asociaciones, ¿no? Que es esas agrupaciones que tienen una causa y una motivación muy concreta, y allí también se está generando muchísima innovación social ahora en las asociaciones y en las organizaciones, y allí sí que se busca unos trabajos mucho más acotados para unos grupos mucho más reducidos, pero a nivel industrial, a nivel mercado, a nivel empresarial, no se está haciendo innovación social a todas las escalas. Muy bien. Respondida la pregunta. Siguiente. ¿Nada más? Estamos ahora en cuarto. Vamos a dar 5 o 10 minutos para ver si hay alguna pregunta. ¿Querías decir algo, Rodrigo? Sí, nada. Matizar al hilo de la pregunta anterior, también en respuesta breve, que coincido contigo en que hay como cierta vinculación, ¿no? de lo social, una vinculación errónea muchas veces con quizás colectivos más desfavorecidos. Obviamente, ¿no? Cuando hablamos de un enfoque social, los retos sociales que se plantean son cuando, como decía Alberto, hay una serie de colectivos, ¿no? que hacen esa demanda o que demandan soluciones para un determinado reto o challenge, ¿no? Que ahora está muy a trabajar por retos, que obviamente están muy fundamentados, que quizás, pues que en otros niveles, en otras esferas, pues nos parecen justos, ¿no? O sea, y no nos parece justo, pues, dedicar recursos a resolver problemas para determinados grupos sociales que quizás, ¿no? Pues por su poder adquisitivo, por su posición, por su, digamos, características geopolíticas incluso, pues que lo tienen un poquito más fácil. Entonces, para mí, respondiendo a la pregunta anterior, no debería haber diferencias. Deberíamos entender que sigue siendo diseño social, entendiendo que en el centro hay que poner a la persona, al grupo social para el que se va a desarrollar un producto, servicio o experiencia, y que es verdad que es una especie de false frame, ¿no? Que tenemos ahí aquí como preinstalado y que tenemos que empezar a romper, ¿no? Se puede hacer diseño social sin distinguir clases, tipologías, nichos, guetos, no. Se puede hacer diseño social desde una forma más amplia. Sí, y antes de leer la pregunta siguiente, también decir que ese es uno de los problemas que siempre hay, ¿no? El adjetivar o tener que adjetivar al diseño, y en muchas ocasiones ya nos inventamos hasta adjetivos calificativos para definir lo que es diseño, y el diseño, señores, es todo, así en mayúsculas, T-O-D-O, todo. El diseño es una manifestación
física o mental, y con eso lo define, si tuviéramos que adjetivar de la manera más amplia posible, quizás sería esta, ¿no? Diseño social. Para Yo ya hace mucho tiempo que no entro ni siquiera en plantearlo. Haces bien, Alberto, porque si no nos peleamos. No. Luchas que no llevan a ningún sitio. Exacto. Mirad, la pregunta que nos hace Jim Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En una economía frágil como la latinoamericana, donde la promoción de industria propia es débil, nos habla de su estructura, precisamente, ¿no? La estructura industrial de estos países o de algunos países. ¿Cómo se puede introducir la industrialización conectada y aprovechar esa coyuntura en la región? Yo creo que esta pregunta va muy dirigida a Antonio, ¿verdad? Y por la experiencia también que estamos viviendo estos días. Sí, Antonio, ¿te vemos o te vemos frozen, me parece? Antonio, ¿no nos oye? ¿Ha querido evitar la pregunta? No, es broma. Pues Antonio le ha pasado algo, algún problema con la conexión. Bueno, mientras tanto... Yo quiero hacer un comentario respecto de esta y creo que por muy frágil que pueda parecer esa economía, que tampoco no la conozco muy en detalle, lo que sí que tengo claro es que tienen una artesanía especializada mucho más potente que en España. Y eso es algo que tienen muy ganado. Y ahora están llegando a Latinoamérica muchísimas de los paradigmas del diseño europeo que tiene que ver con el diseño de servicios y con toda la digitalización y, desde luego, el punto de partida para conseguir esa industria conectada está mucho mejor que el que podemos tener aquí en España. Así que yo no lo vería quizás con tanto pesimismo. Sí, bueno, Antonio, ya has vuelto. Quería lanzarte esta pregunta de Jean-Franc, te la quería proponer a ti, pero al hilo de lo que acabas de decir, yo muy sorprendido de haber estado hace muy poquitos meses invitado por la Bienal de Diseño en La Habana, en Cuba, y realmente ver cómo los cubanos practican el diseño. La Organización Nacional del Diseño, la ONDI, es una máquina de diseñadores, es una máquina de innovación en en una situación de ciertas debilidades sociales, incluso podríamos decir, ¿no? En un ámbito como es esta isla caribeña. Yo me quedé muy sorprendido de no tanto en los procesos industriales, que había cosas, por supuesto, que dejaban mucho de desear, sino por el talento, o sea, cómo se agudiza el ingenio cuando esa estructura es débil, ¿no? La estructura industrial es débil, y qué resultados llegas a conseguir y ver. O sea, yo vine, como decimos aquí en España, alucinado. Antonio, ¿ya has vuelto? Esta pregunta te la queríamos también rebotar para ti. Sí, perdona que tenía un poco problemas de conexión, pero la he leído, la pregunta de Jim Frank. Y bueno, igual que Juan, yo tengo experiencia también en diferentes países de América Latina. Personalmente puedo viajar mucho a México, donde he colaborado con un montón de universidades, desde el Tecnológico de Monterrey hasta la Universidad de Baja California. Y igual que Juan, la verdad que las veces que he ido, los años que he ido a México, he vuelto impresionado de la cantidad de talento que hay allí y también, sobre todo, de la cantidad de oportunidades que hay, ¿no? Sí que es verdad que hay una economía más frágil que lo que pueda haber en Europa, pero también os puedo asegurar a todos los que nos escucháis desde América Latina que hay un montón de asociaciones, un montón de eventos. Se hacen muchísimos más eventos y muchísimo más networking que en Europa. Que eso no significa que sea la solución, ¿no? Pero sí que es un primer punto para poder crear esas relaciones y crear ese equipo. Y dentro de Latinoamérica también, todo lo que sea fabricación local, todo lo que sea poder empoderar también esa parte que habéis dicho de artesanía, me parece un punto fundamental. Del mismo modo, a nivel de negocio, hay muchísimos modelos de negocio en Estados Unidos y en Europa que funcionarían perfectamente en América Latina. Y al igual que hay muchos empresarios europeos que se traen modelos que ya están funcionando en Estados Unidos, lo mismo se puede hacer en América Latina, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor a nivel institucional hay menos apoyo por parte del gobierno y de las instituciones, pero también os digo que desde abajo, y como estamos viendo también estos días durante el confinamiento, se puede crear ese equipo y se puede llegar a crear cosas muy interesantes. Entonces, yo la verdad que cada vez que he vuelto de América Latina me he quedado con ganas de emprender allí, de hacer un montón de proyectos, porque volviendo sobre el hilo del diseño social, creo que hay un montón de necesidades muy claras y que hay muchos puntos donde se puede actuar y mejorar. Entonces, de hecho, me parece más fácil conectar esa industria en América Latina que en Europa, me atrevería a decir también. También lo creo. Sí.
decía que corroboro todas las palabras de Antonio. Llevamos 1 hora y 10 de conexión, de webinar. Vamos a dejar alguna pregunta más. Vamos a dejar entrar alguna pregunta más. Pablo Roche, con esta pregunta terminamos porque lo que hemos dicho antes, vamos a convocar la segunda parte, que nos hemos dejado muchos temas en la mesa sobre diseño social. Y vamos a leer la pregunta de Pablo. El sueldo no puede subir por sobreoferta de trabajadores. El diseño social también es proyectar productos cada vez más accesibles de precio. Rodrigo, ¿qué te parece? Bien, está abierto, sí, perdonad. Estaba además viendo en el chat, ¿no?, otras preguntas, no me voy a escapar de la pregunta de Pablo, pero creo que están íntimamente relacionadas. Hay una pregunta de una persona que se llama Ovidio Morales que dice ¿alguna bibliografía sugerida para diseño social? Y estaba pensando en que, luego si queréis os lo dejamos también en el chat. Design Council propuso hace unos años una publicación que se llama Design for Publics, en el que explica una serie de modelos, ¿no?, en los que inciden que el diseño tiene que estar cada vez más presente, ya no solo en lo social que hemos tratado hoy, sino también en la estructura y organización de regiones y países. Y hay un punto específico, y vuelvo ahora a la pregunta anterior, ¿no?, de Pablo, en la que efectivamente se habla de cómo el diseño tiene también que empezar a participar de procesos políticos, de procesos participativos, para que este tipo de aspectos, por ejemplo, subir o no un sueldo por sobreoferta, en el caso de trabajadores, es algo que atañe o no atañe al diseño, ¿no? Entonces, quería aprovechar y hacer ese 2 en 1, ¿no?, recomendando esa bibliografía. Creo que la solución no es tanto en proponer productos más asequibles, sino la solución es que desde un punto de vista, digamos, organizativo, ¿no?, a nivel incluso también legislativo, el diseño y el diseño social participe cada vez más, ¿vale?, para que influya en estos procesos de decisión, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, saber si un sueldo puede subir o no, saber si el diseño social tiene que tener unas obligaciones u otras. Juan, no se te oye. Perdón, se me olvida siempre de darle a la teclita. Tranquilos, relajaros, que estáis... Parece que os acabáis de levantar ahora. No. y nosotros no, Los que nos están viendo en Ecuador, desde Argentina o México, sí. Perdona, que decía que querías responder, Antonio, no sé si a la pregunta de Pablo o a la pregunta Sí, de Ovidio, a la pregunta de Pablo. Simplemente un matiz que creo que lo he comentado también antes, y es que al final, cuando hablamos también de precios y de lo que se debe de pagar el cliente, ¿no?, o el usuario, hablamos también de la magnitud del problema que estamos resolviendo, ¿no? Al final, las empresas y también los usuarios pagan en función del problema que les resuelvas. Entonces, aquí también comentaba, creo que era Amor Jiménez anteriormente, si tenemos que orientarnos hacia un público más elitista o hacia un público de clase más baja. Y bueno, creo que ambas preguntas van muy de la mano, ¿no? Al final, si nosotros queremos resolver problemas que son problemas macro, donde tienen que entrar ya instituciones, tienen que entrar gobierno, legislación, como comentaba también Rodrigo, como pueden ser, por ejemplo, los ODS, pues efectivamente eso va a tener un costo mucho más alto que si hablamos de pequeños productos o de pequeños objetos que resuelven cosas más cotidianas o soluciones más cercanas a un público más genérico, ¿no? Pero, como decía también Alberto, no es una cuestión de precio, sino que creo que es más una cuestión de qué valor le estamos aportando con ese proyecto, ¿no?, con ese diseño social. Entonces, bueno, creo que va un poco de la mano y quería recapitular sobre eso, simplemente. También quiero hacer un matiz, y es que cuando pensamos muchas veces en diseño social, innovación social, no quiere decir que siempre tenemos que trabajar como para todo el grueso de la sociedad. Me refiero, hay muchísimas iniciativas en que lo social puede ser perfectamente innovación en tu familia, o puede ser innovación en tu grupo de amigos, o puede ser... De hecho, yo creo que las innovaciones sociales más disruptivas las estamos viviendo por parte de personas que ni siquiera son diseñadores en sus propias casas en este confinamiento, pues realizando iniciativas
maravillosas y que, desde luego, afectan a sus círculos sociales más cercanos, que son las personas con las que conecta habitualmente de su familia y amigos o personas que tienen en sus propios bloques de edificios, ¿no? Yo creo que es muy importante no entender solo el diseño social como un... Todos tenemos que hacer algo para cambiar el mundo, ¿no? Sino ir cambiando pequeñas cosas y hacer mucho más foco en cosas muy concretas que poder resolver. Stop, Ahora. relax. Y si alguno, ya por finalizar, quería recomendar alguna bibliografía, yo voy a recomendar la mía. Es un libro que leí hace unos añitos, yo creo que ya debe hacer más de 6 años, 6 o 7 años. El autor es Don Tapscott y el libro se llama Wikinomics. Wikinomics. Es una base y es un libro que yo os recomiendo leer previamente a otros libros concretos sobre diseño social que ahora mismo no tenemos bibliografía encontrada, pero que prometemos la segunda parte, el próximo webinar de la semana que viene, traerosla y rellenar también el webinar de referencias y de bibliografía para que todos los que estéis os podáis llevar mayor conocimiento. Esta es mi recomendación. ¿Ibas a decir algo, Alberto? No estaba... Bueno, yo sí que quiero aprovechar una cosa también y ya no es... La inspiración, particularmente, creo que cada vez se encuentra menos en libros, un poco también al final caen en el error de ser ciertamente endogámicos, sino yo invito a la gente a que acceda a los datos públicos que existen en las diferentes regiones, en los diferentes ayuntamientos, en los diferentes sitios. La información es pública, está en Internet, la podemos encontrar y ahí es la mayor inspiración cuando encuentras datos al respecto, ¿no? Y esos datos te permiten conectar cosas para lanzar nuevas ideas. Yo creo que realmente donde vamos a encontrar el valor para activar proyectos son en las cosas que ya tenemos delante de nosotros. Está bien, por supuesto, ¿no? Libros que recogen conocimiento y te permiten reflexionar, pero, desde luego, no por leerte un libro de repente se van a activar proyectos, sino yo creo que tiene que ser una cosa mucho más proactiva, ¿no? Y los datos están ahí, así que... Muy bien, pues chicos, me sabe muy mal porque podemos estar aquí horitas, pero nos comprometimos a hacer este webinar en 1 hora. Aquí en España ya es casi hora de comer, nos tenemos que ir a hacer la comida muy cerquita, yo tengo la cocina muy cerquita y también pues agradecer a todos los que nos estáis escuchando, todos los que habéis participado en este webinar, sobre todo a vosotros, a Antonio, Alberto y Rodrigo por estar aquí. Prometido que nos volvemos a encontrar la semana que viene. Vamos a seguir hablando, vamos a enfocar. Hoy hemos hecho una contextualización muy amplia, muy diversa, muy transversal, muy horizontal, pero espero que, bueno, pues que la próxima semana bajemos un poquito más a la tierra, nunca mejor dicho, y podamos concretaros más cosas sobre cómo el diseño actúa, es herramienta social, crea sociedad y crea futuro. Justamente lo que tenéis en pantalla es nuestra campaña de crowdfunding en Internet. Os animo y os pido, sobre todo, humildemente ayuda para poder financiar esta estructura de coordinación que estamos realizando para España y para América Latina de facilitación y de conexión de oferta y demanda de materiales y equipamiento sanitario para hospitales y para geriátricos. La labor que además, como he presentado al principio, la está coordinando Antonio, toda la parte de industrialización, toda la parte del grupo de casi ya 7.000 makers que están trabajando en toda España y que vamos a ampliar. Os podéis leer en ese enlace, podéis leer realmente todo lo que hemos conseguido en estos 21 días de confinamiento y además todo lo que se está consiguiendo. Pronto vamos a publicar un manual de actuación que estamos terminando, porque es uno de los compromisos, además de esta campaña, y para eso necesitamos ayuda económica. Nos vale el mínimo euro, os lo agradeceremos. Estamos muy contentos y entusiasmados de la recepción que está habiendo y sobre todo de la colaboración y de que toda una sociedad de forma transversal, como decía antes, creo que fue Alberto, ¿no? De que hoy nos hemos alineado todos en el mismo nivel, en el mismo escalón y estamos muy orgullosos y muy contentos de seguir colaborando y de seguir trabajando en ello. Os despido de uno en uno. Antonio ha sido el primero. Muchas gracias, Antonio, por tenerte aquí con nosotros y por compartir todas estas ideas transmitidas.
Gracias, Juan. Simplemente un matiz. Recapitulando sobre lo que decías de la guía y el dossier que estamos creando, estamos trabajando, como decía Juan, con muchísimos makers, con muchísimos profesionales también del sector de la sanidad, para intentar recopilar todo el expertise que hemos podido aprender durante estas semanas, no solo en España, sino también en Italia, ya que he tenido también la ocasión de estar muy en contacto con Milán, que es una ciudad donde he vivido mucho tiempo. Y bueno, estamos recopilando toda esa información también para darla de forma gratuita a todos los ciudadanos españoles y también a todos los países de América Latina, que ahora se van a tener que enfrentar también a ese problema, ¿no? Entonces, toda ayuda va a ser bienvenida. Vamos a poner en abierto todos los diseños 3D, vamos a poner en abierto toda la información referente a la concepción a la fabricación también de mascarillas, tanto caseras como a nivel industrial. Todas las ayudas que nos hemos encontrado y todos los consejos para poder prevenir la infección del virus. Entonces, estamos haciendo todo ese trabajo de crear casi un manual, un libro. Así que, bueno, que sepáis que cuando lo tengamos disponible, Juan también os avisará a través del Design Institute, si no, también os podéis contactar y, bueno, estaremos encantados de ayudaros. Y nada, poco más. Muchas gracias a todos por haberos venido hoy este ratito con nosotros, sobre todo a los que habéis madrugado desde América Latina. Así que, bueno, ya nos iremos viendo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Alberto, gracias a ti también por el rato. Un placer. Nos has bombardeado con nuevas propuestas y nuevos escenarios y nuevas ideas que las vamos a trabajar para la semana que viene. Agradezco mucho también tu trabajo, el que estás haciendo, toda esa labor de formación y sobre todo desde la presidencia de la Asociación de Diseñadores de Ingenieros en Diseño Industrial de España, el trabajo que estás realizando. A ti y a todo el equipo que tienes detrás, que es mucha gente, algunos de ellos además patrocinadores. Seguro. Pues muchas gracias. Un placer otra vez hablar con vosotros y nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Y por último, Rodrigo, gracias por tenerte. Gran trabajo estáis haciendo en Deusto. Esa fase en la que la universidad ha emprendido con este nuevo máster, esta primera promoción del máster en diseño estratégico de la universidad que tú diriges, que estoy además muy contento en participar y en colaborar con vosotros. La Universidad de Deusto, además, es un reciente patrocinador sponsor de nuestro instituto y estamos encantados de tener otra de las entidades educativas de nuestro país, como ya tenemos también ahora al ICEP, a la International School para Emprendedores en Barcelona. O sea que, bueno, que vamos a ir incorporando nuevas categorías de formación de distintos ámbitos del diseño. Y gracias por toda la charla que nos has dado, que nos vamos a preparar más para la semana que viene. Nada, gracias a ti, Juan, a vosotros, al instituto, a todos los que habéis participado. Creo que, bueno, viendo comentarios y viendo todo lo que ha salido, que ha sabido a poco, que hace falta más, ¿no? Y encantado de participar. Y nada, animar a todos los que todavía siguen por aquí, ¿no? A que cualquier pues, comentario, duda, cosas que quieran comentar, pues que nunca es mal momento, pero este es quizás un mejor momento todavía para compartir. Y nada, y gracias por la invitación. Nos veremos. Próxima semana, Rodrigo, ¿sí? De acuerdo, gracias. Chao. Y bueno, a todos, de nuevo agradecer yo también vuestra presencia en este primer webinar. Os invito a la próxima semana y os diremos día, fecha, hora. Lo prometido será por la tarde. Y cierro con una fórmula de éxito del diseño social que se llama 4C. Cuidado, comunicación, comunidad y continuidad. Gracias a todos.